Cuando una historia de amor termina, muchas personas sienten que también termina su esperanza. La nulidad matrimonial no es el final de una vida. Puede ser el inicio de un camino de verdad, sanación y libertad. Hoy continuamos esta conversación necesaria. ¿Qué sucede después de la nulidad matrimonial? Amigos, esto es Bajo el Mismo Cielo, soy Firelei Silva y estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros. Bueno, esto es un espacio para conversar la fe con los pies puestos en la tierra. Así que, Humberto, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Gracias, de verdad. Yo creo que este es un tema un poco delicado, pero necesario conversar. Así es. ¿Qué sucede después de la nulidad matrimonial? Pero antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú conoces nuestras historias, nuestras heridas y nuestros sueños. Ilumina esta conversación para que quienes escuchan encuentren verdad, consuelo y esperanza. Danos un corazón abierto a tu misericordia y la paz que solo tú puedes dar. Amén. Amén. Ahora sí puedes contarnos, antes de empezar en el tema en cuestión, un poquito para que nuestra comunidad te conozca brevemente y un poquito también del testimonio que vienes a compartirnos antes de entrar en las preguntas en cuestión. Ok, hace aproximadamente un par de años me diste el privilegio de estar aquí sentado y estuvimos hablando en aquel entonces de la nulidad matrimonial, de lo que era la nulidad matrimonial. Y en aquel entonces vine y te conté que pues yo estaba en el proceso junto con mi ahora esposa. Finalmente logramos llegar al final del proceso los dos tuvimos nuestros propios procesos claro. Y los dos se resolvieron favorablemente. E inmediatamente después de eso no quisimos esperar más y finalmente pues estamos ya sacramentados, tenemos ya nuestra unión sacramentada. Y en aquel entonces de lo que yo te hablaba un poco era de cómo era el proceso en sí y de los problemas que de repente se nos presentaron. Correcto. Te platiqué sobre algunas de las acciones que se tomaron y bueno, hablamos un poco de lo que era la nulidad. Y hablamos también, si no mal recuerdo, de las causas de la nulidad. Uh-huh. Se tocaron algunas causas. Yo te recuerdo que yo no soy abogado, pero bueno, pues claro. Por esto me he tenido que meter de lleno a la parte procesal. Y entonces, bueno, en aquel entonces te platiqué sobre alguna de las causas. Lo interesante es que nos vienes a compartir desde tu testimonio todo lo que cualquier pareja pues experimenta a la hora de poder enfrentarse a una nulidad o una posible nulidad matrimonial, ¿no? Así que, pues, yo creo que esto es un tema, como te decía al principio, un poco incómodo quizás, pero bien necesario. ¿Cómo hace falta esclarecer tantas dudas que hay, Humberto, en este tema? Bueno, es incómodo dependiendo desde el punto de vista que lo veas, porque también en aquella ocasión yo te decía, es que lo que estamos buscando no es otra cosa, sino a final de cuentas la salvación. Así es. ¿No? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es procurar nuestra salvación y sobre todo procurar la salvación de la persona con la que vas a de la persona compartir. que amas. Exactamente, claro. Exactamente, de la persona que amas. Uh-huh. Y sí, efectivamente hay muchas cosas que se tienen que tocar, hay muchas cosas que se tienen que ver y el proceso en sí, después de que se termina, bueno, pues yo creo que es muy subjetivo cómo lo toma cada quien. Claro. Desde mi punto de vista, yo quedé
yo sentí el llamado, ni siquiera ahorita te platico más o menos qué sucedió ya después, pero yo sentí el llamado de meterme de lleno en este asunto porque, pues al final de cuentas hay tantas parejas que no tienen ese norte y que cuando hablas de una nulidad piensan en que, bueno, pues es que a lo mejor si yo fuera una persona importante, a lo mejor si yo fuera un expresidente o una actriz de novelas, claro, como algunos casos hubo por ahí, y se pues lo puedo conseguir. Pero no, realmente acabas de decir algo también muy importante. Si existen las causales, tú vas a conseguir tu nulidad, porque tú dijiste es que de una probable nulidad, efectivamente, no toda la gente puede alcanzar la nulidad, porque no toda la gente está dentro de las causales que no reúne, pues eso, no se reúnen las causales, si no se reúnen las condiciones para poder declarar la inexistencia del vínculo, esa es la palabra. Claro. Declarar la inexistencia del vínculo. Pero es que mucha gente ignora siquiera cómo iniciar un proceso, así que la verdad es que yo pienso que es una bendición, primero que nada, que ustedes hayan podido lograr eso para que lo compartan con la comunidad, ¿no? Claro. Para que compartan todo ese proceso, para que compartan también lo que nos reúne hoy en este podcast. ¿Qué viene después de la nulidad? ¿Qué es lo que pasa, lo que experimenta hablando de ustedes también como parte de su historia después de una nulidad? Bueno, aquí es algo muy interesante porque para llegar a la nulidad tuviste que pasar ese proceso del que te hablo, y ese proceso creo yo que es un proceso de sanación de muchas cosas. Entonces, cuando tú llegas a la nulidad, después de haber estado, después de que te concientizas y dices, bueno, es que, hablando desde mi perspectiva, es que estuve yo casi 30 o tal vez 35 años sin saber lo que era la gracia, ¿no? Sin poder recibir la gracia, sin poder saber de que mi relación con Dios, precisamente porque yo estaba en un pecado grave, pues mi relación con Él estaba rota. Y no fue sino hasta hace un poco más de una década que tomas conciencia, o que tomé conciencia de eso y que dije, no, pero es que yo no quiero tener mi relación rota con Dios. Claro. Y entonces empiezas a trabajar por dos lados. Primero para conseguir la nulidad y después para tratar de pedir perdón y decirle, oye, espérame, no me vayas a soltar en este momento, ¿no? Espérame, dame oportunidad y déjame ser mejor persona. Llega el día en que finalmente recibes tú el sacramento y pudieran ahí suceder dos cosas. O vivir cómodamente en tu sacramento y no llevarlo más allá, o darte cuenta de que si tú tuviste ya la oportunidad de recibir el sacramento, si tú ya fuiste bendecido en ese sentido, bueno, pues entonces invita a la gente, abre los ojos a la gente, guía a la gente para que la gente también pueda entender que tiene la posibilidad de salvarse. Entonces, en mi caso, ¿qué vino después? Pues primero, una actitud hacia el pecado totalmente distinta a la que yo tenía anteriormente, porque tomas conciencia de lo que es efectivamente la agresión contra la relación con Dios, ¿no? Tomas conciencia de lo que es causar el dolor de tu pecar, y el dolor que causas tanto a Dios como el dolor que te estás causando tú al tener el alejamiento con esa relación. Entonces, sí hay un cambio, desde mi punto de vista hay un cambio de actitud, hay un cambio de pensamiento, pero es un cambio interior. Entonces, es un cambio interior. Yo me imagino que un regocijo, una alegría, un agradecimiento, ¿verdad? De poder vivir en ese momento, quizás un cambio, ¿no? Porque estuviste desde un lado, yo no sé, me lo imagino desde la oscuridad, por decirlo de alguna manera, y ahora estás como en la luz y dices, ¿cómo me perdí todo esto? O sea, gracias Señor por permitirme llegar hasta aquí. Ahora permíteme compartir con muchos que están allá creyendo que la luz nunca va a poder llegar, por decirlo de alguna manera. Sí, un sacerdote me dijo, creo que te lo comenté en la ocasión pasada, un sacerdote me dijo, pues usted siga viviendo en su mentira. El día que yo quise acercarme al sacramento de la reconciliación, me dijo, bueno, pues no puede usted reconciliarse, no puedo yo absolverlo, siga usted viviendo en su mentira.
Y ahí dices, pues que yo no quiero vivir en la mentira, Claro. yo quiero vivir en la verdad, Claro. pero en la verdad con B mayúscula, Claro. ¿no? O sea, en esa verdad que representa, pues, una verdad La absoluta. palabra de Dios Sí, y lo que una quiere para verdad que nosotros, lo vivir en representa orden, Él. vivir en amor, vivir en verdad, vivir en la luz. Así es. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Así es, Vicky. Cuando yo te decía que es un tema incómodo, me refería a que, bueno, tengo que hacer preguntas que obviamente pudieran sonar un poco incómodas, pero son necesarias hacerlas porque la gente que nos está viendo tiene todas esas dudas adentro. Cuando alguien, por ejemplo, consigue la nulidad matrimonial, tuvo 15 años, 20 años casado con su pareja, pero no estaban en gracia, ¿significa que vivieron una mentira? Esa es otra pregunta que te quiero hacer. Significa que no era un matrimonio realmente en lo que tú estabas metido. Y si quieres te lo explico desde la parte doctrinal de la iglesia. Toda relación fuera del matrimonio es una relación que nos lleva a la muerte en el sentido de que es un pecado mortal, ¿sí? ¿Qué es el matrimonio para la iglesia? Bueno, pues es una relación estable, es una relación en la que deben ser hombre y mujer, es una relación abierta a la procreación. Y aquí lo importante es que si tú estás fuera de esa relación, entonces estás cometiendo adulterio. ¿Por qué adulterio? Porque tú eres casado, independientemente de lo que tú digas, independientemente de que tú tengas un acta de divorcio, para la iglesia, para ante los ojos de la iglesia, mientras ella no declare que que el vínculo efectivamente no existe, para la iglesia tú estás casado con la otra persona. Con la otra persona. Y por ende estás en pecado. Por ende estás en pecado y entonces estás viviendo una mentira porque realmente tú no estás viviendo un matrimonio, lo que estás viviendo es una relación adúltera. Exacto, exacto. Así es más o menos como lo enfoca la iglesia, ¿no? ¿Por qué la iglesia entonces estudia tan a detalle estos casos? Bueno, déjame hacer aquí una distinción. Hay casos que efectivamente necesitan discernimiento por parte de la iglesia. Hay casos que son tan evidentes que incluso el Papa Francisco en algún momento llegó a decirles a los obispos, ¿no? No de manera formal, claro. pero llegó a decirles a los obispos, es que si te llega un caso y entonces tú ves que está este caso ya resuelto, que es evidente que no hay un sacramento ahí, lo que el sacramento no cumplió con las condiciones, agarra la pluma y firma. Claro, no lo detengas tanto. Sí, porque además, o sea, mientras más van pasando los días, claro, pues más tienes posibilidad de que algo suceda y que a lo mejor te vas de este mundo, ¿verdad? Y te vas a estar sacramentado. Oye, sí. Entonces, ¿por qué los estudia? Estudia los casos que son más complicados. Claro. Estudia los casos en los que creo yo pudiera ser o pudiera haber alguna situación tendenciosa. También te lo mencioné la vez pasada, ¿no? Tú cuando te presentas al caso, tu obligación es ser totalmente transparente. Claro, la verdad por delante. Exactamente. Muchas veces quizás, te digo, no conozco yo a fondo cómo es el proceso, el juicio ya en sí, pero pues muchas veces la iglesia puede tener dudas de si realmente tú estás diciendo la verdad, si realmente los testigos están apoyando, ¿no? Sí, porque presentas dos testigos, como te lo decía yo la vez pasada, es un juicio, haz de cuenta que estás viviendo un juicio civil, con la salvedad de que, bueno, un juicio civil, pues tú firmas y se acabó, ¿no? Tu relación ya quedó terminada. Aquí tienes que tener cuidado, porque acuérdate que la obligación primera de la iglesia es proteger el sacramento. Entonces, si ante esa obligación, pues la iglesia tiene que ser muy cuidadosa de cómo hace el procedimiento, ¿no? Claro. Pero fíjate también cómo, por un lado, tiene que la iglesia proteger el sacramento, pero por otro lado también te tiene que dar la oportunidad de salvarte, que es lo que te pide, que es lo que te dice las Escrituras, ¿no? La voluntad del Padre es que todos se salven.
Entonces debe de ser difícil en algún momento el discernimiento para ellos, ¿no? Mucho Espíritu Santo, Uh-huh. imagino, Sí. dentro de Debe todo de ser eso. muy difícil, debe de ser muy difícil. ¿Y qué heridas aparecen durante el proceso, Humberto? Ok, ¿qué heridas aparecen durante el proceso? Yo creo que las heridas más difíciles, en mi caso, yo te tengo que hablar Claro, desde mi perspectiva. Claro. Las heridas más difíciles que aparecieron durante el proceso fueron al momento de darme cuenta de lo que yo había hecho y de lo que yo había originado, de la afectación que tuve para con la mamá de mis hijos, de la afectación que tuve para incluso hasta con mis hijos y de la forma como fallé, ¿no? Es lo primero. Como que te quitaran una venda de los ojos, ¿verdad? Sí. Cuando uno está en pecado, uno como que lo justifica todo y todo tiene como que un porqué o un para qué, o no sé cómo lo quieras ver. Pero cuando te acercas al Señor y a querer hacer su voluntad, yo creo que es como que te quitan ese velo, porque ahorita antes de que me contestaras, yo me imagino que lo primero que te diste cuenta y me lo dijiste al principio, es lo que ofendías grandemente al Señor, primero que nada, y a ti mismo, ¿no? Porque te estabas alejando de su gracia. Luego a las personas que quieres, que amas, tu familia. Indistintamente que una relación se termine, pues un ser humano que compartió contigo muchas cosas, el que también, me imagino yo, tiene que haber un proceso de perdón, de reconciliación, o por lo menos de poder como que hacer las paces, ¿no? De tu lado. Sí, definitivamente. Y eso es lo primero que te das cuenta, ¿no? O sea, el hecho de que cuánto daño has causado. Y después, como dices tú, aúnale a eso el hecho de todo lo que has ofendido a Dios, las heridas son graves. Son graves. ¿Qué sucede? También en el proceso viene la sanación. Tú vas sanando las heridas. Vas tratando de ir reparando, de ir poniendo los tabiques que se cayeron. Algunos ya no se pueden poner, desde luego, ¿no? Pero tratas de mejorar las cosas desde como las dejaste a lo que finalmente quieres lograr. Claro. ¿No? Esto es desde el punto de vista de la persona, o debería de ser desde el punto de vista de la persona que inicia el proceso. Porque seguramente para la persona que no inicia el proceso, que está metida y que entra al proceso sin quererlo, pues también debe ser un choque fuerte, ¿no? Claro. También debe haber un choque fuerte ahí y no debe de ser fácil para la persona poder superar estas cosas, sobre todo si no te das cuenta de que esto te va a llevar a la salvación. Muchas veces esos procesos son largos. ¿Cómo mantener la fe durante esos procesos? Bueno, decía... Antes de decirte esto, yo creo que es un sinsentido entrar a este proceso si no es por fe. Si entras por sentimiento, no vas a poner las cosas en orden en cuanto te empiecen a poner las primeras barreras, ¿no? Y yo creo que mucha de la gente que inicia los procesos termina haciéndolos a un lado por las barreras que se van poniendo. Claro. Y entonces esto, en lugar de causarte un incentivo para seguir adelante, lo que hace es causarte frustración y entonces dejas a un lado el proceso. Si tú lo enfocas desde la fe y si tú te das cuenta de lo que te he venido diciendo, rompiste tu relación, quieres restablecerla, quieres que la persona con la que te estás casando en este momento sea lo que te dice Génesis, ¿no? Que sea la persona adecuada. ¿Ok? Sí es la persona adecuada, pero la persona adecuada ¿para qué? Para que los dos tomados de la mano finalmente logren uno al otro hacerse fuertes, poder vencer las tentaciones, poder ser santos y poder llegar al cielo. Juntos, que es lo más hermoso. Además juntos. Entonces, ¿cuál es el papel de la fe? Primordial. Si no lo estás haciendo con fe, si lo estás haciendo por sentimiento,
esto difícil. ¿En algún momento pensaste, en algún momento del proceso, ¿y si no los niegan? ¿Y si no lo logramos? No sé. Bueno, yo creo que muchas veces se nos presentaron cosas y muchas veces decíamos, bueno, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Había cosas ridículas, como te dije la vez pasada. O sea, te encontrabas con que la gente que tiene que ayudarte, en lugar de ayudarte, te juzga. Y bueno, entonces sí lo llegamos a pensar. En el caso del proceso de Tere, el proceso de Tere fue muy sencillo. Ella, de alguna forma, como te lo dije en aquella ocasión, como ella había sido la agraviada, para ella fue el proceso muy sencillo. Para mí, que era el agraviante, pues no fue tan fácil. Tan es así que cuando salieron nuestros decretos, Tere se pudo haber casado ya, en el momento en que recibió el decreto. Y a mí me mandaron, el mío venía con una cosa que se llama Betitum, ¿no? Y que decía, hasta que el señor de veras no demuestre que está consciente de lo que está haciendo, el señor de 59 años no demuestre que está consciente de que ya maduró, no lo dejen casar. Mira. Y bueno, pues tuve que esperarme hasta que alguien pudo finalmente dar fe de que pues yo tenía conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Y tenía conciencia de todo lo que había hecho además. Claro, y lo demostraste. Bueno, y perseveraste. Pues es que hay que perseverar. Y lo lograste. Es que eso es un camino de perseverancia. Definitivamente. Yo creo que eso es un ingrediente que hay que nombrar mucho en este tema. No dejarse ganar por la desesperanza y mantenerse ahí enfocado en cumplir la voluntad de Dios. Pues es que eso es lo que quieres. Es así. A final de cuentas. Así es. Si nos decimos católicos, pues hacia allá tenemos que tender. Así es, así es. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa musical a esta hora. Quédate con nosotros en Bajo el Mismo Cielo. En tus manos yo dejo mi oración, buscando la paz en cada ocasión. Dios de amor, ven a sanar. En tu gracia yo quiero descansar. Bajo tu manto de sanación, mi fe se alza en adoración. Con esperanza te quiero cantar, mi Dios. Ven y no tardes más, no tardes más. Cuando el camino se vuelve incierto, tú eres mi refugio, eres mi puerto. Guía mis pasos, oh mi Señor. En tus promesas encuentro todo el valor. Bajo tu manto de sanación, mi fe se alza en adoración. Con esperanza te quiero cantar, mi Dios. Ven y no tardes más. Dios mío, yo creo y confío en ti. Tu amor es mi faz.
que se haga tu santa voluntad. Dios de amor, te pedimos sanidad. Bajo tu manto de sanación, mi fe se alza en adoración. Con esperanza te quiero cantar, mi Dios. Ven y no tardes más, no tardes. Bajo tu manto de sanación, mi fe se alza en adoración. Con esperanza te quiero cantar, mi Dios. Ven y no tardes más, no tardes más. Amigos, esto es Bajo el Mismo Cielo con el tema que nos reúne hoy, pues, ¿qué pasa después de la nulidad matrimonial? Así que continuamos, Humberto, pues, aclarando muchas dudas O ampliándolas también. Ampliándolas, Sí. y que la gente también conozca un poco sobre tu testimonio, que ayuda muchísimo en este tema, ¿no? Podría entonces preguntarte, ¿cómo ayuda la iglesia en un proceso como este, Humberto? Bueno, ¿cómo ayuda la iglesia? Ese es un tema neurálgico, ¿Por qué? porque tenemos que entender a la iglesia como lo que es, como un todo, y no nada más como las autoridades eclesiásticas, ni mucho menos, o eclesiales, ni mucho menos. Y lo que pasa es que cada quien tiene un papel importante, cada quien juega un rol importante. En el caso de nosotros corrimos con la fortuna de llegar a... Y ya esto fue al final del proceso, incluso ya estaban por darnos a nosotros la sentencia. Tuvimos la fortuna de llegar a un grupo de la rama de Schoenstatt que se formó, fue el primer grupo que se conformó, tengo entendido que aquí en los Estados Unidos. Dentro del grupo de la rama y familias de Schoenstatt se conformó un grupo que se llama Pastoral de la Esperanza. Y la función de este grupo es precisamente esa: a todas las personas que no están sacramentadas, sea porque no se han sacramentado o no han querido casarse por la iglesia, dicho coloquialmente, o porque son matrimonios de segundas vueltas, se les da acompañamiento. Entonces se forman grupos de 5 o 6 parejas y se les motiva durante el proceso. Ese es uno de los papeles que juega la iglesia, como digamos que como lo que es, ¿no? Como pastor. O sea, que dentro de la iglesia hay grupos que te acompañan en procesos como este. Sí. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Por otro lado también, nosotros estamos llamados, nosotros seamos casados, seamos arrejuntados, dirían en mi pueblo, estemos como estemos, nosotros estamos llamados a hacer entender a la gente que vive fuera del sacramento que están viviendo una relación que es irregular. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Yo digo que yo le puse las 3 Is. ¿Ah, sí? ¿Por qué? 3 I. Vamos a ver. Porque eso está interesante. Podemos ser ignorantes, Ajá. podemos ser indiferentes ante la situación Sí. y podemos ser indolentes. Entonces yo, como miembro de la iglesia, puedo ni siquiera estar enterado, que es lo que le pasa a mucha gente, de que existe la posibilidad de que las personas que están dentro de una relación irregular, específicamente en adulterio, puedan de alguna forma tratar de subsanar esa situación. Claro, resolver esa situación. Entonces, bueno,
estamos hablando de que están viviendo en la ignorancia total. Y la idea es sacar primero a la gente de la ignorancia. Yo creo que en la mayoría, sin temor a equivocarme, pasa eso. Hay mucha ignorancia del Así tema, es. hay muchas falsas creencias también. Así es. Esto tiene que hacerse viral. Sí, Esto sí, tiene sí. que hacerse viral de alguna forma. Porque bueno, aunque no todos logren conseguir la nulidad, y haciendo un paréntesis, si no logras conseguir la nulidad, lo único que te queda es, desde el punto de vista doctrinal, pues o tratar de arreglar tu matrimonio, y si es un matrimonio que no se puede arreglar, pues entonces vivir en castidad, ya no en la castidad conyugal a la que estás llamado, pero sí pues, tratar de vivir en castidad, Claro. ¿no? Pero bueno, la otra I, la indiferencia. Sí. ¿Qué es lo que nosotros vimos y a qué nos enfrentamos mucho nosotros, ¿no? Bueno, no te voy a decir dónde, pero bueno, ¿a qué nos enfrentamos? Que había gente que sentada en la comodidad de su sacramento, esto es, pues yo estoy casado, ¿no? Qué lástima que pues, no puedas tú resolver tu situación. Punto. La indiferencia. Qué lástima que tú no puedas resolver tu situación. Y punto. Y punto. Wow. O lo que es peor, la indolencia, ¿no? Que encontramos gente también de cualquier esfera que decía, yo no cometí tus errores. O sea, los errores los cometiste tú. A mí la verdad, Ni me tu va. relación ni me va ni me viene. Es más, ni me interesa cómo sea, ¿no? Indolencia. Claro. Indolencia. Y fíjate, cuando finalmente conseguimos nosotros sacramentar, bueno, precisamente en el momento en el que estábamos, precisamente en el momento en el que estábamos nosotros tomando el sacramento, el sacerdote que nos casó nos hizo ese llamado, ¿no? Ustedes deberían estar abiertos a la procreación. Cosa que, bueno, en nuestro caso ya no aplica. Claro, claro. Y sin embargo nos hizo un llamado. Ustedes, si ya no van a tener hijos, sí están llamados a dar frutos. Y los frutos que ustedes tienen que dar son precisamente en ese sentido. Abran los ojos de la gente para que la gente venga aquí decidida a tomar el sacramento. Y a partir de ese momento también cambió nuestra perspectiva. Claro. Cambió totalmente, y debo decirte que hemos enfocado todas las baterías hacia eso, ¿no? Hacia tratar de concientizar a la más gente que se puede, al mayor número de gente que se Voy puede. a hacer una pausa aquí porque en la misa hoy el padre dijo algo que me resuena mucho con lo que acabas de decir. No cae una hoja del árbol sin que Dios lo permita, y no hay ninguna situación en la historia de cada uno de nosotros que el Señor no lo utilice para un bien mayor. En algún momento yo me imagino que ustedes pues se les habrá pasado por la cabeza, bueno, estoy en esta situación, es bien difícil que la consiga y tal, o no sé, o quizás hasta recriminándote interiormente, y resulta que mira cómo el Señor permitió todo esto para que tú ahora, desde tu testimonio, puedas ayudar a otras personas también a lograr la nulidad matrimonial. ¡Qué belleza! Bueno, es a lo que tendemos, porque efectivamente hubo momentos en los que no veíamos la salida, y nosotros decíamos, bueno, y todo esto, y lo acabas de decir tú, ¿para qué? No por qué, o sea, no por qué me está sucediendo esto, sino ¿para qué me está sucediendo esto? Es preparación. En el momento uno no lo entiende, sí, Humberto. Fueron muchos años, déjame decirte que fueron muchos años de sufrirle en ese Claro. sentido y de prepararse en ese sentido. Pero a final de cuentas, creo que tanto Tere como yo salimos con las herramientas como para poder, en un momento dado, pues hacer lo que se pide en la carta de los Gálatas, ¿no? Lo que nos pide San Pablo en la carta a los Gálatas. La obligación de ustedes, parafraseando desde luego, la obligación de ustedes es ayudar al otro. No esperes para ayudar al otro. Ten en cuenta sobre todo que tú también puedes caer. Y lo más importante, no esperes a ayudar al otro, no esperes a ayudar al otro, sobre todo si es tu hermano en la fe.
Y pues es lo que hemos estado tratando de hacer. Es lo que hemos estado tratando de hacer Tere y yo. Tratar de concientizar a la gente. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia? Pues todos estamos metidos en este rollo. Todos tenemos responsabilidad. Tenemos que dejar tanto la apatía como la indolencia a un lado, ¿no? La indiferencia, la indolencia, Pues la sí, ignorancia. sí. La ignorancia, pues esa tienes que ayudarles a sacar, tienes que ayudarle a la gente. Y no porque... Pero me encanta eso de las 3 I. Visto porque... desde el punto de vista de que no vengo yo a enseñarles nada, claro. simplemente vengo a desvelar lo que está sucediendo. Pero ¿no? es que es una responsabilidad, creo yo, independiente, Efectivamente. individual, personal de cada uno, pues ganarse el cielo, caramba, ¿no? Y si existe un camino, sí lo hay. Y la iglesia yo creo que tiene todo este proceso, ¿no? Como en favor de todos nosotros. Sí. ¿Crees que es posible volver a amar sin miedo, Humberto? Sí, definitivamente sí, porque hay alguien que dice, bueno, nosotros sabemos, ¿no? A nosotros nos enseñan que el miedo es lo contrario ¿Al amor? al amor. Perdón, Claro. que el odio es lo contrario al amor. El odio es lo contrario al amor. Pero sin embargo, hay pastores que nos enseñan a nosotros. Pastores, me refiero Sí. la iglesia en su papel de pastor de nosotros que somos rebaño, nos enseña que efectivamente no, lo contrario al amor es el miedo. Juan en la primera carta te lo dice, ¿no? No hay amor, no hay amor, no puedes tú aspirar al verdadero amor si vas cargando un miedo ahí. Claro. Entonces, te lo pregunto Ajá. porque, claro, yo viendo desde el punto de vista de esas historias que han vivido procesos dolorosos, que han terminado relaciones, qué sé yo, muy fuertes, y entonces quedan como que con ese miedo, por decirlo de alguna manera, o un trauma o esa herida. Es posible, entonces, ahora te hago nuevamente la pregunta, volver a amar sin miedo a fracasar nuevamente, a qué sé yo, a que te vuelva a suceder algo similar. Sí, porque te concientizas. Lo que pasa es que aquí te concientizas de que, lo que te decía yo al principio, Dios crea a la mujer con la idea de que sea la ayuda adecuada para el hombre. Desde luego el hombre tiene que ser la ayuda adecuada para la mujer, pero en el sentido de que lo que se busca es la salvación. Dios es la fuente suprema de amor y nosotros tendemos hacia Dios. ¿Qué sucede? Tú te vas a acercar a Dios con miedo y me refiero, tú vas a recibir algo que Dios te está dando, porque a final de cuentas lo que Dios nos dio fue un don, y ese don es mujer, ese don lo entendemos como la mujer. Y si es un regalo de Dios, si la mujer es un regalo de Dios, ¿vas a entrar con miedo a amarla sabiendo que Dios te la está dando para que tú te salves? Pero eso es parte de la concientización de todo este proceso, ¿no? Claro. Sí, desde luego, quizás imagínate, yo con 20 años no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. Y sí, para mí representaba un miedo eso, el hecho de tener que enfrentarme a una relación que para empezar yo no sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar. Después de todo lo que hemos vivido, yo no tengo miedo de amar. Claro. Yo no tengo miedo de amar y se lo digo cada vez que puedo, se lo digo a Tere cada vez que puedo, y ella está consciente de que yo la amo. Claro. Y sin miedo. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Entonces sí es posible. Yo creo que sí, Claro que sí, y claro si no es que posible, sí. hacia eso tienes que tender. Con Dios Si todo es posible. Es que Así Dios que es si la lo fuente del invitamos amor. como el centro de nuestra relación, de nuestro matrimonio, pues ahí va a ser, de ahí van a ser esa fuente de agua viva Así que nos va a es. alimentar, que nos va a dar esa fuerza, que nos va a dar ese empuje cuando nos sintamos un poquito, tú sabes, porque pues cabe destacar también que ninguna relación es perfecta, pero Claro. sí estamos
invitando a un Dios perfecto en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestra historia. Entonces eso hace la diferencia, yo Así pienso. es, y nosotros tenemos que imitar Correcto. lo que Dios es uno. Además, ahorita que dices eso, acuérdate del triángulo, ¿no? El triángulo amoroso que sí está permitido. Hombre, mujer y Dios. ¿No? O acuérdate de la cuerda de 3 hilos. Ajá. ¿Quién la rompe? ¿No? Ajá. Así es, así es. Esta respuesta me la sé, pero la tengo que preguntar. ¿Puede una persona después de conseguir la nulidad matrimonial casarse nuevamente por la iglesia? Bueno, ¿puede casarse después nuevamente por la iglesia? Yo te voy a decir. Yo creo que si buscas la nulidad es precisamente para eso, no es para casarte. Ahora, en el caso de que no quieras casarte, bueno, pues también muy respetable, también es muy, muy respetable si no quieres casarte por la iglesia. Claro. Pero déjame decirte, yo no estoy muy seguro de que te quieras casar nuevamente por la iglesia. Y te voy a decir por qué. Lo que vas a hacer es casarte por la iglesia. Claro. Porque en el momento en que tú consigues la nulidad, No lo que te hubo. están diciendo es que no hubo vínculo. No hubo, exactamente. Y al no haber vínculo, pues entonces realmente Es tu primera vez no te casaste. pasando realmente Sí. por ese sacramento. Sí. Entonces el matrimonio de alguna forma, no es que el matrimonio no haya sido válido, sino que el sacramento no cumplió los requisitos y pues no existió el sacramento. Entonces, en términos así estrictos, desde mi punto de vista, te estás casando por primera vez. Claro. Te estás casando por primera vez, ¿no? Y por única. Y por única, así es, con el favor de Porque Dios. acuérdate que esto es hasta que la muerte nos separe, ¿no? O sea, que tan importante es el matrimonio que lo único que lo puede destruir es la muerte. Así es. Nómbrenos rápidamente alguna de las posibles causas para poder conseguir una nulidad matrimonial. Ok. Casarse coercionado podría ser una. Casarse, esto es un poquito más complicado, pero casarse sabiendo que el matrimonio no es para siempre. O sea, me estoy casando porque pues, a lo mejor tengo que salirme de mi casa, ¿no? Ya me quiero salir de mi casa, entonces me voy a casar y ver a la pareja como una vía de salida, de una situación, desde luego, en lugar de verla como la compañera que tiene que ser para toda tu vida. ¿Qué otra pudiera ser? Casarse engañado. Casarse engañado, eso lo platicamos la vez anterior. No consumar el matrimonio. Son las que se me ocurren Quizás ahorita. no estar también como consciente del sacramento que vas a... Sí, desde luego. Desde luego, el no tener conciencia de lo que estás haciendo lo que estás haciendo. Sí. es una causa de nulidad. causa. Es una causa de nulidad, por supuesto. Y lo otro que quería ya para ir finalizando, que rápido se nos pasa Sí, el qué tiempo con bárbaro. estos temas tan interesantes y necesarios, como te decía al inicio. ¿Cómo acompañar a nuestros amigos, a nuestros familiares que atraviesan estos procesos? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es animarlos. Tienes que animarlos. Si son tus amigos, si son tus familiares, entonces, al igual que lo quisieras hacer con tu pareja, pues es salvarlos, ¿no? Y de ahí es de donde nosotros nos hemos tomado. O sea, nosotros queremos que la mayor parte de la gente pueda lograr su nulidad, si es que está metida en esto, ¿no? Déjame hacer otro paréntesis rapidísimo. No toda la gente lo consigue. Y quiero insistir en esto. Pero la única forma de saber si lo vas a conseguir o no lo vas a conseguir es acercándote a tu parroquia, informándote, claro. Es consultándolo con un abogado canónico, desde luego, porque se dicen muchas cosas. Entonces, si realmente quieres ayudar a tus amigos, motívalos, insísteles en que se acerquen a la parroquia, consígueles información, proporciónales información, anímalos, que nos hablen por teléfono si es necesario. O sea, nosotros estamos dispuestos a ayudar a quien sea, no tienen que ser amigos, no tienen que ser familiares, estamos dispuestos y obligados, nosotros nos sentimos en la obligación de poder compartir todo eso, ¿no? orientar ahí a las personas. Bueno, y precisamente en ese sentido quisiera que aproveches las cámaras de María Visión para que le des un mensaje a nuestra comunidad en base al tema que manejamos hoy y sobre todo, Humberto,
dónde pueden contactarlos, dónde pueden acercarse a escuchar este tipo de charlas, este tipo de grupos que acompañan. Infórmanos un poco sobre eso, por favor. Sí, bueno, pues desde luego lo importante es, antes que nada, que ustedes estén conscientes de que ustedes están viviendo en una relación en donde realmente no hay relación con Dios. Entonces, yo los invito a que busquen ustedes el solventar esa situación, primero que nada. Es algo que ustedes tienen que ver directamente con una persona que sepa sobre el tema, que los pueda orientar, pero la orientación más sencilla que a las que se les puede invitar es: acérquense a su parroquia, acérquense a la oficina parroquial, acérquense a la gente que en un momento dado tiene está dentro de los grupos de familia, porque muchas veces lo que hemos visto es que ni siquiera ellos están conscientes de la importancia de toda esta información, y es bueno que también se despierte el hambre por conocer este tema dentro de la comunidad parroquial. Eso yo creo que es indispensable. Nosotros estamos abiertos, claro, nosotros estamos abiertos a ayudar de la forma como sea necesaria. De repente nos invita alguna parroquia, de repente algún grupo aquí en Miami nos ha invitado a dar una charla para tomar el tema un poquito ya más en forma. Se les habla de lo que es de la importancia del matrimonio, se les habla de lo que es la nulidad en sí, y se les acerca de alguna forma a las personas que pueden ayudarlo. No sé cómo quieras que hagamos la parte del contacto. ¿Quieres que Vamos a poner tus teléfonos para que se comuniquen con ustedes. Desde luego que sí, desde luego que sí. De todas maneras, si te parece, doy el correo electrónico claro a donde nos pueden localizar, que es Beto, después una T, una K de kilo y una T. Beto Tecate. Okay. Nada que ver con la cerveza, es por el lugar donde residimos. Lo vamos a poner igual. Sí, @iCloud.com. Y el teléfono, desde luego, también lo pongo a la disposición de quien necesite la ayuda. Mi teléfono es 786-232-2375. Y cualquier duda que tengan, en la que crean que yo puedo ayudarles, con todo gusto yo también puedo intervenir, como ser la parte inicial entre la gente que va a llevar el caso, en caso de que exista el caso, y ustedes que estén interesados. Gracias, Humberto, por acompañarnos en este episodio. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Recordemos que la iglesia, o en la iglesia, mejor dicho, siempre encontramos ese hogar, ese camino de sanación y de regreso a Dios. Nos encontramos en un próximo episodio. Que Dios los bendiga. En el silencio de mi alma escucho su dulce voz. La Virgen nos llama a vivir en el amor. Y en la